Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa En Personal. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Esta noche tenemos a nuestro compañero Carlos Pineda. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, María. Como siempre, un auténtico verdadero placer estar aquí en Canal 13 Digital, ¿no? Y antes de empezar con nuestro análisis político internacional, nacional y un poco en general, sí me gustaría que me permitiese felicitar a los compañeros de la cadena, concretamente a los responsables del nuevo programa que se está emitiendo, que llevan creo que 10 programas, Historias de San Morondón. Bueno, en primer lugar a su director, a Alejandro Armas, y a su productor, Félix Miranda, ¿no? Y también, como no, pues al director de la cadena, a don Nicolás Cabrera, porque se sigue viendo que es un hombre que cuando le traen buenas ideas, pues las lleva a cabo, ¿no? Yo creo que en general unas felicitaciones a todos. Yo creo que es un buen programa, lo suelo ver e invito a todos los televidentes de Canal 13 Digital que se hagan fiel, porque es un programa bastante entretenido, ¿no? Además, un programa entretenido, Carlos, que se emite todos los viernes a las 9 de la noche en esta cadena. Tiene un montón de secciones, entre ellas una sección súper sexy que la lleva Isia Taisma, y desde aquí le mandamos un besito a Isia, que es una tía fantástica y realmente lo hace muy bien, Exactamente, creo que es una de las partes más subidas de tono del programa, pero están bastante bien, ¿eh? Creo que me reafirmo y vuelvo a decirlo. Exacto, sí. Sí, porque la verdad que nosotros siempre hablamos de cosas complicadas, duras y difíciles, como seguramente va a venir a continuación, y siempre también, todo no es política, y también, pues aprovecharnos. Yo creo que ese tipo de programas son ideales y en estos momentos duros y difíciles también, ¿no? Muy bien, pues gracias a ti por agradecer también a los colaboradores también de Canal 3 Digital y sobre todo a los que participan en el programa Misterio San Morondón, que este viernes el 11º programa. Carlos, el tema de Venezuela, empezamos con política internacional, valoración de las elecciones en Venezuela. Pues en principio, María, comentarte que aquí la última vez que estuvimos en el programa, hicimos unas apuestas, yo me decanté además, daba mis tesis, porque pensaba sinceramente que iba a haber una victoria de Capriles. Yo creo que también un poco subconscientemente me hubiese gustado, pues un poco el cambio, pero lo que sí es cierto y lo que es real, que ha ganado Maduro, ¿no? Pero ha ganado por una ventaja demasiado pequeña, no una ventaja clara, ¿no? Tenemos que recordar que por eso a veces es bueno también que los televidentes de Canal 13 Digital y que seamos un poco conscientes de nuestro sistema, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un sistema quizás más participativo, en el sentido de que, cuando nosotros elegimos unos diputados, y estos diputados, que son nuestros representantes, pues después eligen a un presidente, ¿no? Y después este presidente pues elige a su ejecutivo, a su gobierno, a sus ministros, ¿no? Yo creo que siempre a lo largo de toda la legislatura tu representación está en el Parlamento, ¿no? Creo que es importante. En cambio, en el caso venezolano, pues la verdad es que no, la verdad que concretamente el 50% de los ciudadanos tienen un presidente, el 100% de los ciudadanos venezolanos, Venezuela país amigo y hermano, ¿no? Donde nos unen muchísimos lazos familiares, culturales y de idiosincrasia e incluso de muchísimas cosas. Pues está quebrado porque si nosotros analizamos un poco, y además hasta incluso a mí me ha sorprendido en algunos aspectos, pues la campaña electoral, ¿no? Yo creo que es una campaña electoral bastante dura, bastante fangosa por parte de las dos formaciones. Es cierto que la parte oficialista o el chavismo, tenía a su disposición todo el aparato del Estado, y este ha sido el resultado. Yo creo que ahora en Venezuela, después ya no solo el resultado electoral, sino todo lo que vino después, ¿no? Violencia, no reconocimiento por parte de Capriles de la victoria de la otra parte, hasta que no se hiciese el recuento, el recuento del 100%, exactamente. Yo creo que lo que hay que tener es un poco de ciencia y un poquito de cordura, y entre todos, pues intentar buscar soluciones para todos, y no intentar borrar del mapa al contrincante político en esta ocasión, ¿no? Yo creo que es fundamental. Venezuela es una cosa de la que nos tenemos que mirar mucho, y esperemos que en poco tiempo se vayan solucionando las cosas. Yo creo que ya se ha enfriado bastante y que van a mejorar, ¿no? Van a mejorar. En cuestión también de días, pues ya sabíamos que ya Italia no quedaba otra sin formar gobierno. Después de 60 días pasadas las elecciones, el presidente, que fue reelegido con 80 y pico años, ese hombre que toma ginseng, sabemos lo que toma, está muy bien, se conserva muy bien, porque él decía que pese a la edad que tenía, mientras su fuerza y facultades lo pudieran, pues volvía a ser reelegido presidente de la República Italiana.
¿Qué opinas sobre el moderado Letta y sobre todo el atentado que empañó un poco el acto bueno, en Italia aquí el pasado también domingo? hemos hablado largo y tendido de Italia, ¿no? Yo particularmente soy un apasionado de la política italiana, siempre hago hincapié, creo que son unos políticos aventajados, creo que siempre tienen buenas ideas y que cuando peor parece que está todo, bueno, pues al final hacen de tripas corazón y se solucionan cosas. Y yo creo que es una constante a lo largo de toda la historia italiana, ¿no? A lo largo de de la última mitad del siglo XX hemos visto como, bueno, pues Italia con grandísimas dificultades, un país que entró en guerra por un bando, terminó por el otro bando, al final el bando que ganó las elecciones. Hemos visto cómo siempre ha superado toda y cada una de las diferentes crisis y además saliendo con ventaja. Lo que ha ocurrido en Italia, vimos como hubo una fractura también a la hora de las elecciones. Hemos visto, para recordar un poquito a los televidentes de Canal 13 Digital, qué es lo que pasó. Bueno, pues prácticamente el centro derecha, el centro izquierda, el centro izquierda con Bersani ganó las elecciones por muy poco margen, por décima, sobre el centro derecha, que estaba representado por Berlusconi, pero que después también habían dos nuevas formaciones políticas con un gran peso específico dentro del Parlamento. Entre ellas estaba la de Giuseppe Grillo y la del otro, que es el Movimiento 5 Estrellas, esta nueva formación que irrumpe en la política italiana, bueno, que va en contra de todo el sistema político, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues el electorado que entendió que habría que votarle a la opción de Mario Monti, ¿no? Hay que recordar que Mario Monti sacaba aproximadamente un 10%, el Movimiento 5 Estrellas alrededor de un 20%, un poco más, y después las otras dos formaciones políticas fueron las que más sacaron algo más del 30% y con unas escasísimas diferencias en porcentaje de votos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en Italia? En Italia, para llegar en el Parlamento, su Parlamento está formado por dos cámaras. Tienen la Cámara de Representantes de los Ciudadanos, que son, o sea, los diputados como nosotros, y después tienen el Senado, ¿no? En el Parlamento, bueno, el sistema electoral italiano premia a la formación política que gana las elecciones con la mayoría absoluta. O sea, la formación que gana las elecciones se le da la mayoría absoluta y el resto de los diputados se reparten. No es así igual en el Senado, ¿no? Después también hay que tener en cuenta que para formar gobierno en Italia hace falta tanto la aprobación del Congreso de los Diputados, que sería el caso, y del Senado, ¿no? En donde había más dificultades era en el Senado. Ha habido dificultades impresionantes y muy grandes a lo largo de estos últimos 60 días, como tú bien decías, después de las elecciones, donde los italianos, bueno, pues no se sabía quién iba a ser. Además coincidía que acababa el mandato del presidente del país, del jefe del Estado, que era napolitano, ¿no? Un octogenario político italiano, ¿no? Un hombre de más de 87 años, acaba. Un animal político, lo podríamos definir, sí, ¿no? Podría ser, ¿no? Donde hemos visto cómo hay que recordar también que el jefe un poco del Estado, de Italia, bueno, pues no tiene ese peso específico como sí lo tiene el presidente del gobierno, ¿no? O el primer ministro, ¿no? Son estilos diferentes. Italia es una república, España es una monarquía, ¿no? Bueno, una monarquía parlamentaria. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí hemos visto unas dificultades importantísimas a la hora de elegir nuevo jefe, porque ya se le cumplía, había que elegir, no había jefe de gobierno, no había presidente del Parlamento, no había presidente del Senado. Italia estaba en una verdadera vacío de poder, ¿no? Nadie sabía por dónde iban a salir las cosas. Se llevan más de 60 días de negociaciones intensas y complicadas y difíciles, donde hemos visto distintos posicionamientos, ¿no? Por un lado hemos visto cómo los partidos políticos no llegaban absolutamente a ningún tipo de acuerdo, e incluso el centro izquierda, representado por Bersani, al partido que atacó, al partido al que no llegaba, al partido que no soportaba, era el partido de Silvio Berlusconi, o al Partido de la Libertad, creo el Partido del Pueblo de la Libertad, o algo así creo que se llama, que representa al centro derecha. Bueno, pues la campaña electoral fue dura y fue también complicada, y era difícil que esas dos formaciones políticas con esos dos miembros a la cabeza llegasen a algún tipo de acuerdo. Y después la otra opción que podía formar un gobierno estable, un parlamento y sobre todo un senado estable, bueno, pues era el Movimiento 5 Estrellas. Hemos visto como, bueno, el partido de Beppe Grillo no ha querido de ninguna de las maneras llegar a ningún acuerdo de nada, y lo único que ha puesto sobre la mesa son propuestas populistas, propuestas que no van a ninguna parte y propuestas que sabían que las otras formaciones no iban a aceptar nunca y jamás, ¿no? Y además
ellos no tenían la voluntad tampoco de ceder absolutamente nada cuando en un Estado, bueno, después de unas elecciones hay unos resultados donde no hay un claro vencedor, bueno, pues lo que hay que hacer es intentar buscar y debatir entre todos y sacar adelante, bueno, pues las propuestas generales un poco entre todos, ¿no? Bueno, ellos absolutamente se negaron a cualquiera de estos y lo que querían era otras elecciones, ¿no? Yo creo que al final la cordura, como nosotros ya habíamos avanzado aquí en este programa, pues ha llegado a Italia y sabíamos que iba a llegar, ¿no? Y ha llegado, pues el primer paso fue que tanto el centro izquierda como el centro derecha se pusieron de acuerdo para buscar a un candidato de consenso para que fuera el jefe del Estado en Italia, ¿no? Y aquí, bueno, pues hubieron diversas opciones, ¿no? Pero al final, sorprendentemente, vuelve a ser Napolitano, ¿no? Un hombre con más de 87 años, un hombre al que tuve la posibilidad de escuchar en su discurso de investidura y que fue muy claro. Y bueno, se le nota a un hombre, sobre todo lo que hemos dicho aquí en otras ocasiones, ¿no? El defender a Italia, ¿no? Sí, un auténtico, verdadero patriota, un hombre con más de 87 años, cuando nosotros sabemos, o los que nos movemos poco en el mundo que analizamos un poco la actividad política o las noticias políticas, vemos la actividad frenética que tienen los políticos, ¿no? Cualquier concejal de un municipio como el de Mogano, como el de Las Palmas, o como el de San Bartolomé, o el alcalde, bueno, pues tiene una actividad. Pues imagínate el presidente de un país, como es en esta ocasión Italia, ¿no? Bueno, con un hombre con 87 años, yo creo que el hombre, yo creo que de verdad no quería, pero sí creo que él se dio cuenta que él iba a representar un candidato de consenso, ¿no? Sí. Pero también creo que como buen político italiano, supongo que habrá puesto las cartas sobre la mesa y ya habiendo analizado el panorama, aparte de ser miembro para que fuera, de optar a que fuese reelegido de nuevo, bueno, pues aparte de eso, pues habrá exigido a las dos formaciones políticas, el de centro izquierda o centro derecha, que había que formar un gobierno y que había que hacerlo ya. Y lo cierto es que, bueno, parece que va a ser así. El nuevo gobierno, el nuevo presidente, el nuevo primer ministro italiano va a ser un hombre que también parece que es de consenso. Estamos hablando de Enrico Letta, un hombre de 46 años, por lo tanto un hombre joven, un hombre de lo que es cierto que es del partido de centro izquierda, un hombre que estaba a la sombra o por detrás trabajando muy de cerca con Bersani, un hombre que quemó todas sus naves, por lo tanto no tenía posibilidades porque no iba a conseguir el apoyo del partido de Berlusconi, y lo que se va a buscar es un gobierno equilibrado de las dos formaciones políticas. Podemos hablar que en Italia lo que va a haber es una grosse coalición o una gran coalición entre las dos formaciones políticas con más representantes. Eso por un lado, ¿no? Si hablásemos un poco de las propuestas o la iniciativa que va a tener Enrico Letta, son muy claras, las ha dicho ya. En primer lugar, ya ha empezado a poner sobre la mesa propuestas del partido de Silvio Berlusconi, que es el otro partido, para que nos entendamos, y una de ellas, es básicamente eliminar el impuesto a la vivienda habitual, que era una de los grandes caballos de batalla del partido de Berlusconi. Otra de ellas es también congelar el IVA. Otra de ellas, que es muy importante, es modificar el sistema electoral italiano para que sea más representativo y para que sea más abierto y más democrático. Que fue una asignatura pendiente de Monti, ¿no? Exactamente. Porque Napolitano, cuando fue nombrado Monti, le dijo, oye, tienes esta asignatura pendiente, y realmente Monti no hizo nada. Bueno, sí, Monti, yo creo que Monti tenía que haber tomado a lo mejor también cartas en el asunto en eso. Lo que sí entiendo que Monti, por lo menos su mandato fue más en el sentido tecnócrata, ¿no? Aunque al final yo creo que Monti fue uno de los tecnócratas que más políticos han sido, porque incluso quiso modificar y cambiar leyes básicas, o por ejemplo querían modificar algunas leyes donde prácticamente dejaban fuera de cancha al partido de Silvio Berlusconi o al propio candidato Silvio Berlusconi, ¿no? Que fue cuando ya perdió el apoyo. Y otro tipo de postura es que también, bueno, pues Italia tiene el mandato claro de que este nuevo gobierno va a ser un gobierno europeísta, o sea, que va a luchar por Europa, y si tienen claro, bueno, pues cuáles son sus aliados y quiénes están enfrente, ¿no? Dentro de Europa, ¿no? Nosotros vemos ahora claramente que aquí lo hemos avanzado en muchísimas ocasiones y lo hemos dicho a lo largo de mucho tiempo, que bueno, que España tiene que buscar aliados estratégicos y aliados
para las distintas cumbres europeas y para el análisis, y además con Italia nos unen muchísimas cosas. Somos dos países mediterráneos, somos dos países que tenemos nuestro idioma viene del mismo origen, del latín, nuestra forma de hablar es muy pero que muy parecida. Para un español aprender italiano es muy fácil y para un italiano lo mismo, ¿no? Incluso tenemos miles de palabras que son exactamente iguales, son las mismas, ¿no? Yo creo que nos unen un montón de cosas y creo que es importante utilizar esta ventaja, ¿no? También creo que es el momento en el que a lo mejor en Europa, a pesar de que, bueno, pues que se quiere seguir apostando por la austeridad, que la austeridad en cierta medida es lógica y es viable y tiene sentido común, que no derrochemos dinero, pero también tenemos que a lo mejor pensar y estimular nuestra economía. ¿Por qué no vamos a estimular nuestra economía? Y yo creo que ya hay tres voces muy importantes en Europa. Ya no solamente es la de Italia, ya no solamente es la de Francia, sino también se suma a esta voz ahora y además una voz con autoridad como es la de España. Y quiero pararme un poco y decir por qué es una voz con autoridad, porque hemos visto cuando a España, en las circunstancias que estábamos hace aproximadamente un año, ¿no? Donde nuestra prima de riesgo estaba por las nubes, por donde nos estábamos financiando casi por encima del 6%, era algo total y absolutamente inconcebible, con más de 5 millones de parados, con todas estas dificultades, bueno, pues se ha sabido desde el gobierno, bueno, pues gestionar, y hemos visto cómo la prima de riesgo hoy, por primera vez, en más de un año, despertaba por debajo de los 300 puntos básicos. Yo creo que esto es muy importante, y también se va a estas próximas cumbres, bueno, pues con un currículum importante de todas las reformas que se han hecho en España. Entonces, cuando un país cumple, como hemos sido nosotros los españoles, después vamos a exigir, no se nos puede decir usted tiene que hacer las cosas que ya hemos hecho. Yo creo que Rajoy no ha cumplido con el empleo. Entonces tengo que contradecir porque no ha cumplido, Carlos, con el empleo. Vamos a ver, 6,2 millones de desempleados. El otro día teníamos el dato ya del primer trimestre. Realmente no es la herencia recibida. ¿Tú cómo lo ves? No es la herencia recibida, bueno, porque sí, realmente la reforma laboral ha hecho ahí mella en todos los trabajadores y trabajadoras. Claro que se está creando empleo precario, empleo temporal y creando, pues, no sé, esclavos. Yo creo que debemos ir por partes, ¿no? Es cierto que los datos del paro son total y absolutamente devastadores, ¿no? Vemos como al gobierno no le está gustando dar estos datos, se sienten, no sé, no es una cosa de la que puedes estar orgullosa, es algo que está pasando en este momento y también lo vemos en Canarias, ¿no? También vemos en Canarias como tenemos una tasa de paro de casi el 34% de nuestra población activa, ¿no? Nosotros en Canarias estamos todavía peor, casi 340.000 parados, ¿no? Esto es una realidad, 6.200.000 parados. Cuando nosotros hablamos de la reforma laboral, a lo mejor también deberíamos de analizar un poco la reforma laboral, ¿no? Yo creo que desde el principio el gobierno dijo que la reforma laboral no iba a crear puestos de trabajo, ¿no? Yo creo no creo que nunca una reforma laboral cree puestos de trabajo. Una reforma laboral se hace para adecuar el mercado laboral y para que las empresas sean más competitivas, tanto el trabajador como la propia empresa. Yo creo que esa es la parte de la que debemos partir. Y, por ejemplo, si nosotros hablásemos de estos últimos, creo que el gobierno lleva aproximadamente 14 meses o 16 meses en el gobierno, y pues en todo este tiempo, en estos últimos 16 meses, todo el paro que se ha tenido, o todo lo que ha aumentado el paro... El responsable es Rajoy. Sí, de acuerdo. Lo que te quiero decir, donde quiero llegar yo para que los televidentes Canal 13 Digital sepan distinguir entre la reforma laboral y la situación coyuntural, es que más del 50% de este paro se ha producido, aproximadamente el 60% de todas estas personas que están en paro se han producido antes de aplicar la reforma laboral. O sea que con el sistema laboral o la reforma anterior hemos destruido más empleo que con la nueva. La reforma laboral no está para crear empleo, está para que las empresas sean más competitivas y para flexibilizar incluso el mercado laboral, ¿no? Yo creo que esto es fundamental y esto es una base, ¿no? Yo creo que a la hora también, y hay datos y es realidad, ¿no? Bueno, pues muchísimas empresas se tienen que endeudar para poder despedir a empleados, ¿no? Yo creo que es algo también absurdo y miles de empresas han tenido que realizar ERES, o sea, despedir a la gente, cerrar la empresa en muchísimas ocasiones por culpa de la presión laboral, por esa rigidez, ¿no? De no poder despedir, de no poder de no poder modificar algunas cosas. Esa es una realidad. Yo creo que estamos viviendo en unos momentos complicados y difíciles y probablemente cuando nosotros hablamos, y después daremos algunos datos esperanzadores también, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el modelo de crecimiento y el modelo por el cual se va a crear de nuevo riqueza y en España y en Canarias
Y en Europa va a ser no a través de la inversión pública estrictamente. Yo creo que va a ser fundamental la empresa privada, ¿no? Hoy en Canarias está ocurriendo una cosa que es sangrante, ¿no? Están cerrando 10 empresas al día. Esa es una realidad. Bueno, desde las administraciones hay que tomar medidas para que bajen los costes salariales, los costes de la seguridad. Claro, pero es que si tú bajas los costes salariales, cuando tú bajas los costes salariales, cuando tú bajas el despido para poder regular tu empresa, porque tu empresa antes tenía un volumen de negocio de 2X y resulta que ahora tú tienes un volumen de negocio de X partido 2, bueno, pues o cierras la empresa o tienes que disminuir costes, y ahí están también los costes laborales. Por eso es lo que tenemos que ver y es analizarlo todo. Y sobre todo otra cosa que es muy importante, que sí creo que hay que valorarle a este gobierno, es que es un gobierno que está diciendo la verdad. La semana pasada el gobierno modificó todos los parámetros de crecimiento y ha sido honesto. Y yo creo que es muy importante. Y quiero poner un ejemplo que seguramente que los televidentes de Canal 13 Digital, los más veteranos, recordarán, ¿no? Nosotros vimos en los años 80, bueno, como en España había una serie de industria estatal, total y absolutamente arcaica, que no era absolutamente competitiva para nada a nivel mundial, bueno, que generaban unos costes importantísimos para la administración, ¿no? Bueno, pues una formación política como fue el Partido Socialista tuvo que realizar una serie de cambios importantes y reconversiones industriales, entre las que era cerrar muchísimas de estas industrias, ¿no? Bueno, pues eso tuvo un coste, ¿no? Pero después es cuando eso se le explicó a los ciudadanos. Bueno, vimos como en esas mismas ciudades donde se cerraban astilleros, centrales o minas o fábricas, factorías de acero, bueno, volvían a ganar los resultados electorales, no parecían ser tan negativos como se cabía esperar de ellos. Yo creo que eso es un indicador importante, ¿no? Y yo creo que lo más importante es ser honesto y decir la realidad. El presidente del gobierno y dentro de sus propias estimaciones, el gobierno había dado estos datos de paro cuando se entró en el gobierno. Se estimaba que íbamos a tener este paro. Incluso se está dando cuáles van a ser las estimaciones del próximo año. Incluso se dice cuándo se va a empezar al final de legislatura. Exactamente. Pero yo creo que eso es algo que es importante 2015. De valorar, porque es la realidad, porque no hay otro camino, no hay otra solución. Es muy fácil que un representante político se siente delante de las cámaras de todos los medios de comunicación y decir no que se tenemos... No se sienta, bueno, Carlos, delante de las cámaras, se sienta delante de un plasma. Yo no estoy hablando del presidente del gobierno, estoy hablando en general, estoy hablando de un político que se siente y que diga, mire, ya tenemos brotes verdes, cuando es falso, cuando no es real. Yo creo que hay que decir las cosas ¿Y ahora por su qué nombre. brotes verdes hay? Yo creo que no hay ningún brote verde. Yo creo que sí hay brotes verdes, en los datos del paro, no. Pero sí hay indicadores importantes que están diciendo que nuestra economía está avanzando, ¿no? Y los indicadores claros, rotundos y tajantes son algunos que te voy a nombrar ahora. Por ejemplo, antes estábamos hablando del problema de la prima de riesgo, ¿no? Bueno, hoy España se está financiando por debajo de los 300 puntos básicos en el diferencial, en nuestra prima de riesgo, está por debajo de los 300 puntos básicos. Esto hace un año estábamos hablando de casi 600 puntos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Eso es un dato, y además esto no es una cosa que nosotros ponemos porque queremos. Los mercados internacionales, los que nos vigilan, las que nos controlan, las que nos tasan o los que nos analizan, bueno, pues están viendo que en España se están haciendo una serie de reformas estructurales que están encaminadas directamente a que seamos más competitivos. Y por eso, bueno, nuestra solvencia y nuestra confianza a nivel internacional está aumentando. Esa es una realidad. Y la prima de riesgo es un dato y un valor total y absolutamente revelador de la realidad. Yo creo que eso es un dato muy importante del que no debemos olvidarnos. Es cierto que ese dato no se traduce directamente a la hora de que disminuya el paro, porque no lo es. Pero sí que vamos en el buen camino. Otra cosa que deberíamos de analizar es las inversiones, ¿no? Las inversiones que están viniendo a España, ¿no? Yo creo que es muy importante que analicemos el tema de las inversiones. Nosotros vemos como dentro de la Unión Europea, ¿no? Hay países industrialmente muy superiores a España. Hablamos de Alemania, hablamos de Italia, hablamos de la propia Francia y de Inglaterra. Bueno, pues que sepan los televidentes de Canal 13 Digital que España es el segundo país dentro de la Unión Europea, dentro de la zona euro, bueno, que somos los segundos fabricantes de automóviles, ¿no? Y que además están viniendo a instalarse en España más fabricantes de automóviles. ¿Por qué están viniendo? Y además, cuando nosotros hablamos de este tipo de inversión, esta es una inversión que cuando una empresa del automóvil realiza en España o en un país en concreto, no es una inversión que tú haces a corto o a medio plazo, sino con visión hacia largo plazo. Están invirtiendo porque se están dando cuenta que España, dentro de los países de nuestro
contexto o entorno. Cuando hablamos de entorno dentro de Europa, aunque seamos 27 países, los países con los que nos podemos comparar pues son con la propia Francia, con la propia Alemania, Italia o el Reino Unido y España, porque somos países aproximadamente del mismo número de habitantes, aunque no del mismo número de habitantes, pero sí nuestras economías son muy parecidas, muy próximas, ¿no? Yo creo que esto es otro dato revelador, ¿no? Y esto está ocurriendo en España, ¿no? La industria del automovilismo se está fijando muy en serio en España, y se está fijando porque se están realizando reformas estructurales importantes que van a hacer que nuestro país sea probablemente uno de los países más competitivos. Vamos a ser mucho más competitivos y estamos tomando medidas mucho antes que otros países que la deberían de haber tomado. Nosotros vemos lo que está ocurriendo en Italia. El problema cuando nosotros hablábamos de Italia antes, el problema es que Italia lleva 10 años. Italia no tuvo una burbuja inmobiliaria como tuvimos nosotros. Italia no tuvo una quiebra de su sistema financiero como lo hemos tenido nosotros, o ese endeudamiento de la banca, ¿no? Italia, el problema que tiene es un problema grave también, que llevan más de 10 años siendo cada vez menos competitivos, cada vez son menos competitivos. Y bueno, pues hay que tomar medidas contra eso. Bueno, pues los italianos parece que todavía no han despertado y ellos tienen claro que tienen que mejorar su competitividad. Y el propio Enrico Letta lo está diciendo, ellos lo han dicho y van a funcionar en el Senado. Bueno, pues todas estas cosas que estamos haciendo nosotros antes que otros países nos están dando ventajas, ¿no? También nosotros podríamos hablar de algún que otro indicador que son ciertos, que son indicadores que están diciendo que nuestra economía es seria, que nuestra economía está caminando por el buen camino, pero también es cierto que nosotros necesitamos algo de estímulo para reactivar nuestro mercado laboral y que sea y generar más puestos de trabajo. Eso también es cierto. Pero no, estamos caminando. No es verdad, Carlos, que estamos mejor que antes. No estamos mejor que antes. Estamos mejor que antes a datos de nivel del paro. A datos de nivel del paro, pues lo que le preocupa a la gente es comer. Sí, no comer hoy, comer todos los días. Exacto, pero es que nosotros, María, lo que sí es cierto y lo que es claro es que España es el país que es. España tenía su sistema económico vertebrado sobre algunas cosas que no parecen ser tan sólidas como deberían de haber sido, como es, por ejemplo, la construcción. Nosotros en Europa España era un país que era capaz de hacer 800.000 viviendas al año, ¿no? Algo que hoy nos parece total y absolutamente ridículo. Bueno, pues si nuestro sistema económico estaba encaminado, dirigido hacia eso, hemos visto cómo no ha funcionado. Ahora lo que está funcionando son otras cosas y son las cosas que hay que potenciar. Y otra cosa de la que no quería olvidarme es, por ejemplo, nuestras exportaciones, ¿no? Nuestras exportaciones están creciendo de manera asindótica, que indica que estamos siendo cada vez más competitivos. Y en algún que otro sector, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, y para concretarnos y a lo mejor no olvidarnos de dónde estamos, de dónde somos, que somos canarios y estamos aquí, en la Comunidad Autónoma Canaria, vemos como por ejemplo, nuestro Producto Interior Bruto en gran parte, en gran medida, viene marcado por nuestra capacidad de que tengamos más turismo o menos turismo, ¿no? Estamos viendo como la zona euro, que es la zona que más turistas de Canarias, bueno, pues una zona que está en recesión, y yo creo que a lo mejor lo que se debería hacer es ser más competitivo y buscar nuevos mercados. Yo creo que todo pasa por ahí, ¿no? Y también porque haya inversión pública, y también porque haya inversión pública, sobre todo que genere una eficiencia económica, ¿no? Y quiero poner dos ejemplos, como que nosotros hablamos siempre mucho de la inversión pública que genere eficiencia económica, es como, por ejemplo, ¿no?, el nuevo tramo de autopista que hay en el municipio de Nogar, ¿no? Es algo que va a generar riqueza, ¿no? Y es una inversión que cuesta mucho dinero, pero que tiene una eficiencia económica. Hay otro tipo de inversiones, y aquí hemos hablado largo y tendido también de líneas de AVE de alta velocidad, que no generan absolutamente ningún tipo de riqueza porque no las utiliza nadie, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy exquisitos a la hora de realizar nuestras inversiones, y yo creo sinceramente que no es el momento de seguir endeudándonos, ¿no? Creo que también se está logrando algo importante, que es que se está disminuyendo el déficit. Y otro dato que es muy importante es que, bueno, que la política de primera línea española está consiguiendo un poco en Europa, bueno, pues que se nos rebaje nuestra presión sobre el déficit, ¿no? El gobierno español va a tener la capacidad en 2 años de no tener que disminuir el déficit tan rápido. Estamos hablando de 2 puntos porcentuales que son aproximadamente 20.000 millones que no van a exigir que se ajusten dentro de la economía española. Yo creo que, a pesar de estos buenos datos, el dato del paro es devastador. Creo que nadie está contento con el dato del paro, creo que es algo sangrante, creo que ya no es un problema solamente meramente laboral, sino que es también más social. Una persona que está durante 2 o 3 años sin trabajar, una persona que puede llegar hasta incluso, bueno, a tener depresiones y muchas cosas porque está muy desanimado,
Y además estás en un momento de tu vida, una persona con 30, 35, 40, 45, 50, 55 años en su plena vida, ¿no? Que con toda su fuerza, bueno, pues que no haya trabajo es duro, ¿no? Es muy duro. Eso fue el tema de Italia, el señor que el otro día empañó el tema institucional del atentado en Roma, un hombre desesperado por su pérdida de trabajo, por su separación matrimonial y compró una pistola en el mercado negro y lo emprendió con 2 carabineros. O sea, esa es realmente la situación que estamos, no solamente en España o Canarias, sino en Europa en general. Este señor no está loco, está desesperado. Bueno, pero yo creo que también, yo creo que más loco no sé, pero lo que sí es cierto es que no va a lograr absolutamente nada con lo que hizo, sino además fastidiar a 2 o 3 familias, ¿no? A nivel del ejecutivo de Mariano Rajoy, ¿cómo valoras que, de momento, no se sabe si efectuará algún cambio de los ministros actuales? Pues no sé. Bueno, creo que Mariano Rajoy pocas veces ha realizado cambios, ¿no? Creo que también ayer hizo unas declaraciones donde daba un poco la cara por su ejecutivo. Hablaba de que las previsiones eran prácticamente las que eran, que no esperaba otros datos, que entiende que todos sus ministros están realizando más o menos bien dentro del encausado de su gobierno las cosas que se habían propuesto, que no hay nadie que se está atrasando y que por lo tanto no va a haber ningún cambio. Yo tampoco espero absolutamente ningún cambio, yo creo sinceramente que no, ¿no? Y creo que hay ministros, como no, que están recibiendo un desgaste importantísimo, y hablamos de los ministros del sistema económico, tanto Montoro como de Guindos, o la propia ministra de Empleo, ¿no? Yo creo que son probablemente los que están pasando peor, ¿no? No creo que estén contentos con los datos, sobre todo y del educación, paro, ¿no? Educación, el ministro Huerta también, bueno, pero educación, es uno de los, dentro de los movimientos, dentro de los creo que todos los sindicatos ministros son educativos. importantes, pero creo que la circunstancia en esos 3 ministerios, ¿no? El ministerio que reparte los recursos, Sí, el ministerio que tiene que buscar empleo. el empleo, bueno, pues son duros y difíciles. Hoy son momentos muy complicados, en los que, bueno, los políticos dan muchos datos negativos, ¿no? Nadie se mete en política para dar datos negativos. Tú te metes en política porque tienes ganas de hacer cosas, ¿no? Es cierto que se hace lo que se puede, y yo creo que es así sinceramente, y que en estos momentos los datos coyunturales en general son negativos, pero también creo que hay que ser realistas, ¿no? Y no dar solamente un mensaje catastrófico, sino creo que también se han tomado, porque es cierto que se ha reducido el déficit, es cierto que hemos realizado recortes importantes, pero hemos visto que estamos empezando a ver resultados. También es cierto, no vamos a ser demagógicos y decir que se están trasladando a nuestro mercado laboral, pero sí es cierto que hay muchas empresas que están empezando a tirar de la economía, como es el sector de exteriores, que dentro de poco representarán aproximadamente el 30% de nuestro Producto Interior Bruto, o sea, los mercados fuera, ¿no? Es algo que siempre había pasado en España, una cosa en la que siempre hemos estado por detrás, y tenemos que recordar que es muy importante. A lo largo de muchísimos años siempre nuestra balanza comercial ha sido negativa. En esta ocasión pues no lo está haciendo, sino al contrario. Las empresas españolas han visto que dentro no hay consumo interno y que por lo tanto, por necesidad imperiosa, hay que ir a buscarlo fuera, y están siendo competitivas. Yo creo que esto es una cosa que va a funcionar por aquí. Creo que también tiene que aumentar el consumo, ¿no? Y para que aumente el consumo tenemos que empezar a crecer. No estamos creciendo. Hemos visto el ministro de Guindos, como decía, bueno, pues el primer trimestre el descenso, la desaceleración económica ha sido del 0,5% de nuestro Producto Interior Bruto. En el último trimestre del año pasado fue de casi el doble, ¿no? Casi del 0,8%. Y creo que también son indicadores positivos. También sé que, bueno, que en política, bueno, pues el contrincante político tiene claro cuál es el mensaje que tiene que dar, y van a atacar en todas estas líneas. Nosotros hemos visto algunas declaraciones, ¿no? Y vemos como los partidos, bueno, pues se recriminan unos a otros. Bueno, que es cierto que el Partido Socialista pide urgencia, pide solución, pone sobre la mesa los datos del paro, pero también es cierto que no está poniendo absolutamente ni una sola propuesta adecuada, ¿no? Y sale a lo mejor pues con cosas un poco exóticas, ¿no? Pero la realidad es esa también, ¿no? Y ninguna otra formación política. Usted acusan al gobierno, usted es el gobierno de los recortes, usted es el gobierno del paro, pero tampoco pone sobre la mesa ningún tipo de medida, ¿no? Yo creo que también es importante que los ciudadanos valoren esto, ¿no? Para finalizar, Carlos, pues esta semana también celebramos el día 1 de mayo, la fiesta del trabajo. ¿Qué le dirías a la ciudadanía, sobre todo a los sindicatos?
Bueno, pues en primer lugar, felicitarlos a todos, ¿no? También a los sindicatos, creo que realizan una labor importante y en estos momentos más importantes todavía, también momentos duros y difíciles para los trabajadores. Hay que recordar esos 6.200.000 parados que hay en España, o gente que no ha podido, que no puede trabajar estando en edad de trabajar. La verdad que decirles, bueno, que las cosas están duras, que las cosas están difíciles, pero que hay que tener un poco de esperanza también, ¿no? Y que hay otros indicadores, hay otros mensajes que están diciendo que van a funcionar un poco mejor las cosas, y yo creo que va a ser así. Yo creo que esta es una realidad. Ya no se destruye tanto empleo como se destruía antes tanto. Hay muchísimos indicadores que no vamos a volver a repetir, están funcionando en este sentido, y que lo que hay son momentos duros y difíciles, pero que bueno, son momentos duros y difíciles que nos han tocado vivir a nosotros, ¿no? A esta generación, que en España es un país que tiene muchos años y que ha vivido momentos duros y difíciles, mucho más duros y mucho más difíciles que estos, ¿no? Y yo creo, y al final se salió, ¿no? Pues por eso, como mínimo eso, bueno, pues sí, yo creo que vamos a salir, y vamos a salir mucho mejor, más reforzados y mejor, ¿no? Y además, habiendo aprendido una lección, que espero que esto no vuelva a pasar nunca más, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, compañero Carlos Pineda, por estar aquí esta noche. Gracias. Gracias a ti, Mari. Espero que la entrevista con Carlos Pineda, compañero nuestro aquí en Canal 13 Digital, haya sido sagrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.